Okay, let me just share the screen with you. It is this one. Can you see? Yes. Yes. Okay. So we're going to go step by step, okay? No sé por qué juntar las palabras. Yo no sé tampoco. No estaba así. ¿Ustedes lo tenían en Drive o algo así? No, en Word. En el archivo directamente en el disco pues del computador. Yo no sé qué pasa, no sé si es mi versión del Word o no sé, honestamente Sí, no sé. raro. Pero bueno, no es tan grave como, Bueno. como otros documentos que he bajado y está absolutamente todo junto. Ok. Es horrible. Pero bueno, bien. Vamos a ver. Entonces, la pregunta de investigación, bien. Bueno, ustedes saben que esto igual lo tienen que unir al documento, entonces esto no iría ahí, ¿verdad? Ok, o sea que esa pregunta de investigación la tengo que poner ahí como en el segundo párrafo. Primer, segundo párrafo. Ya vamos a mirar entonces dónde. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, bueno, lo primero que ustedes hacen aquí es describir grounded theory, Sí, ¿sí? señora. Pero pues empiezan como, la teoría fundamentada es pero ¿por qué la usaron? ¿Cierto? O sea, digamos que le hace falta una introducción, ¿sí? Ya. Una introducción al capítulo. Sí, señora, listo. Entonces, este capítulo deals with el análisis de datos después de haber recogido estos y estos, o utilizado estos y estos instrumentos, ¿sí? Durante un periodo de bla, bla, bla. Ustedes dicen cuánto duraron haciendo, pues, como tal, implementando la estrategia, si están apuntando, ¿cierto? Bueno, igual esto queda grabado, Sí. ¿sí? Entonces, en ese primer párrafo, ustedes lo que van a hacer es describir eso, el proceso por el que ustedes pasaron. ¿Para qué? Para contestar esta pregunta. Y ahí es cuando le recuerdan al lector por qué estaban haciendo eso. ¿Listo? Entonces, repito, lo que ustedes hacen en el párrafo de introducción es darle una introducción al capítulo diciendo que, pues, qué información va a encontrar el lector ahí, ¿cierto? ¿De dónde salió esa información? Entonces, de haber recogido unos datos a través de estas y estas metodologías, ¿sí? Durante 3 meses, 4 meses, en la estrategia, ¿listo? Ya, Con ya. el objetivo de contestar esta pregunta de investigación, ¿listo? Ya en un segundo párrafo, se dicen entonces, con el propósito de contestar esa pregunta y analizar los datos, escogimos Grounded Theory porque esto y esto, ¿sí? Ya. Recuerden, por favor, citar bien. Sí. Y recuerden que tienen que poner la cita en tipo APA, ¿no? Sí, Entonces, señora. están aquí citando a estas personas, entonces tienen que poner como entre paréntesis el año, si es algo que está citado textualmente, pues ustedes saben que van comillas, si no, pues en comillas y con página, si no, Sí, pues señora. el año no sirve, ¿sí? Sí, señora. Bien estructurado eso. ¿Listo? Em, exacto, entonces esto iría primero, Ya. ¿sí? Listo. O sea, esto que tienen acá iría primero como recordándole, no, vuelvo y digo, recordándole al lector que ustedes estaban desarrollando una estrategia llamada tal, en la cual se recogieron tales datos y demás, ¿listo? Con el ánimo de responder esa pregunta, y luego dicen que es el Grounded Theory, y ahí sí, después de eso, pasan a decir todo esto, que lo analizaron con Open Coding, luego Selective Coding, ¿sí? Eso está perfecto, que analizamos categorías generales. Ajá. Listo.
Bueno, aunque estas categorías que ustedes tienen acá, esto ya salió después de hacer todo, ¿no? O sea, no solamente fue en Open Coding. En Open Coding lo que ustedes hicieron fue empezar a identificar temáticas generales, ¿sí? Y ya Similitudes y diferencias. no, eso fue ya en el Actual Coding. O sea, en el Ajá. Open Coding fue el primer ejercicio que hicimos de a ver qué se encontraba, qué estaba relacionado con la pregunta de investigación. Y ustedes pueden explicar ahí que lo hicieron a través de colores, ¿sí? Cuando identificaban temas comunes, pues lo iban identificando con colores. Luego ya en el Actual Coding es cuando ustedes empiezan a establecer las relaciones, ¿sí? Que pueden tener todas esas temáticas que encontraron al principio. Y en el Selective ya escogen cuáles responden a su pregunta de investigación y a los objetivos que ustedes plantearon. No olviden no olviden mencionar los objetivos, porque eso también pues hace parte de la investigación. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, ahora, ustedes, tienen acá un cuadro con las categorías que habíamos mencionado. Y yo no sé si dejarlas o quitarlas. No, está bien. Ah, bueno. Incluso este cuadrito podríamos ponerlo en la parte de conclusión. Cuando ya ustedes estén explicando o más bien concluyendo bien cómo es que estas categorías se relacionan con la pregunta de investigación. Entonces lo que pueden hacer en este cuadro es poner, pues además de que responde a una sola pregunta, ¿no? Porque ustedes afortunadamente tienen una sola pregunta de investigación, Sí, específicamente a qué objetivo está respondiendo. ¿Ustedes tienen por ahí cerca sus objetivos de investigación? No, cerca no. Tendría que abrirlo si me permite un momento, profe. Sí. Hola Diego, ya ahorita sigo contigo, ¿vale? Ya recibí y estuve mirando lo de las nuevas categorías. Está un poco más organizado, pero todavía hay cositas que cambiarle. Y ya hablamos acerca de cómo lo van a empezar a redactar y cómo meter esos ejemplos, ¿vale? También recibí las entrevistas que Nidia hizo, supongo que son las últimas entrevistas. Entonces, mientras tanto, puedes irle escribiendo a Nidia para que se una a la sesión. ¿Listo? Ya va. ¿Recordamos los objetivos? Ya va un momentico, profe. Ahí están. Listo, aquí están los objetivos. Los específicos. Bueno, léeme primero el general, por favor. Dice, determine the impact of computer-assisted language learning supported by Web 2.0 tools in promoting and developing autonomous learning on young learners at Colegio San Antonio María Claret. Listo. ¿Dónde creen que pueden, digamos, ese primer objetivo con esas categorías que ustedes tienen acá, 1, 2 y 3, ¿con cuál de esas categorías se relacionaría? Yo pienso que se relaciona con el use of code for the foreign language learning, con esa subcategoría, o sea que... ¿Segurísima? Vuélvelo a leer. Yo diría que va más bien por el lado de autonomía. Ajá. O sea, con la segunda categoría. Sí. Entonces, ese objetivo, ¿sí? Se estaría alcanzando con eso. Ustedes aquí están determinando el impacto de la plataforma en el aprendizaje autónomo. Los objetivos específicos, por favor. Give me one moment. To explore a virtual learning environment and its possibilities to encourage autonomous learning among students. Listo. Primero. ¿Con cuál podría contestar? Yo
yo creo que ese iría más relacionado con la categoría 1. Listo, perfecto. Entonces ustedes van a poner aquí que es objetivo, pues se contestaría con esta categoría, ¿cierto? Aunque si se dan cuenta, pues tiene relación con la 1 y con la 2, ¿sí? Entonces Sí, podemos también. poner los objetivos ahí. Listo. ¿Qué dice el otro? El otro dice, to observe possible changes in motivation of students in the use of English in a virtual learning environment. Listo. Use of English. Bien, ¿dónde estamos? La tercera. En la tercera. ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Y Sí, ven señora. cómo se ve la coherencia. Entonces, cuando ustedes hacen el capítulo de conclusiones, pueden presentar este cuadrito, ¿sí? Relacionándolo. Bueno, pueden poner un cuadro acá, X, que acá, donde está el puntero, ¿sí? No esto que estoy subrayando, sino acá, ¿sí? Que diga como la pregunta, ¿sí? Entonces, pregunta de investigación, esta. Entonces ahí estamos dando a entender que las tres categorías me responden esa pregunta. Ahora, objetivos de investigación. Objetivo 1, ¿con cuál me la relaciona? Objetivo 2 y objetivo 3. Para que O sea me que le quede. podríamos, profe, le podríamos agregar entonces 2 columnas más. O sea, una sería a la izquierda, que sería la pregunta de investigación como tal, que está relacionada pues con las tres Sí, categorías. Y sí. luego yo creería entonces que al lado derecho de las categorías colocar otra columna donde ya relacionamos con cada objetivo específico. Perfecto. Pero entonces ese cuadrito queda mucho mejor en las conclusiones. Y ahí es cuando Ok. ustedes empiezan a hablar. Ese cuadro yo creo que lo pueden poner, de hecho, al final de las conclusiones. Entonces, después de que ustedes hablan todo lo que encontraron, dice, le ponen un parrafito como para clarificar, presentamos el siguiente cuadro en el cual nos está claramente relacionado las categorías con los objetivos y con la pregunta de investigación. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno, pero eso para la conclusión. Volvamos aquí al análisis de datos. Entonces, en el análisis de datos, pues no es necesario tener este cuadro porque ya lo vamos a tener en conclusión. Pero, Listo. bien, entonces empezamos aquí con la primera categoría, ¿no? Tengan mucho cuidado con estos títulos y subtítulos, ¿sí? Ah, bueno. Sigan APA. Si yo no estoy mal, el subtítulo todavía va con negrilla, ¿sí? Sí, señora. Pero miren muy bien eso, ¿no? Todo tiene que ir también Sí. en el tipo de fuente APA, el Times New Roman, espacio y medio, mucho que todo les quede perfecto en APA, ¿listo? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces ustedes aquí están dando como una introducción, ¿cierto? ¿Qué veo Sí, yo? señora. Está bien explicado. Le falta como que le analicen más, ¿sí? Por ejemplo, Sí. primero que todo. No, pero está bien, o sea, como primer ejercicio está bien. Recuerden que igual tenemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 26? ¿No? 26, ya no nos queda nada. Casi. Por No, Dios. pero es 7 y ya empezaron con el análisis, ¿sí? O sea, ya es solamente organizar el escrito, porque ustedes ya tienen todo, ¿sí? Sí, señora. Por un lado, Profe, perdóneme. De todas maneras, ahí nos falta por meter el análisis del instructional del Teacher Journal y exacto, meter los pantallazos del Students Artifacts. Pero exacto. a eso también quería preguntarle, es decir, como yo digo que se analizó con la teoría fundamentada cada uno de esos instrumentos, es decir, yo tengo que ir y nuevamente analizarlos por aparte o dentro de cada uno de estos subcategorías meto también el análisis del Teacher Journal. Es que el análisis del Teacher's Journal debe tener las mismas categorías. Por eso, pero Porque entonces iría eso es lo más que abajo al significa final de triangularidad. esto o No, ahí. no. La idea es que para cada categoría, ¿sí? Y pues sus subcategorías, ustedes puedan incluir ejemplos de los tres, ojalá de los tres Ya. instrumentos, o por lo menos de dos. ¿Para qué? Para que el lector vea, sí, o sea, en un instrumento encontraron eso y eso se comprueba o concuerda con el instrumento número 2. Ya, sí, ¿Sí? Y señora. además el 3, si fuera Sí, posible. señora. ¿Sí? Ujú. Para eso es importantísimo, esto tiene que ir en otra letra, bueno, no en otra letra, sino en cursiva,
¿sí? Porque esto es lo que ustedes están sacando como palabras textuales de sus estudiantes. Por otro lado, ustedes tienen que enumerar. Entonces, esto tiene que ir centrado, ¿sí? Y van a poner aquí de dónde están sacando esto. Entonces, entrevista número 1, entrevista número 2, no sé. Ah, ya. Listo. Entrevista grupal o ¿cómo era que se llamaba? Focus group. Interview. Sí, Group. como la tenían, ¿sí? O con las nuevas entrevistas que Carlos iba a hacer con los estudiantes, ya digamos un poquito más personalizadas para explorar un poco más. Lo Sí, mismo cuando citen lo del Teacher's Journal. Ese de pronto sí está en inglés, ¿cierto, Carlos? Ese ustedes lo hicieron en inglés. Sí, Sí, el señora. Teacher's Journal. Sí, ustedes ponen el extract, la partecita del Teacher's Journal que ayuda a soportar esta categoría o esta subcategoría y ponen ahí abajito de dónde lo sacan. Entonces ustedes ponen Teacher's Journal número 1. Ah, ya. Listo. Sí, señora. ¿Listo? Y a los pantallazos, como les dije, pues eso también podría ir insertado dentro de las subcategorías y le ponen ahí también. Ajá, sí, señora. Ponen de dónde sacaron eso. Entonces, Students Artifact, plataforma, ¿cómo es que se llama? Moodle Cloud, ejercicio tal. Listo. ¿Listo? ¿Y qué hay que hacer cuando ustedes ponen eso? O sea, ustedes están haciendo como un preanálisis, están como introduciendo el tema acá, ¿sí? Pero después de que yo pongo los ejemplos, debo retomar los ejemplos, ¿sí? Debo decir cómo se puede observar en la entrevista, el estudiante esto, cómo se puede observar en el Teacher's Journal, el profesor concuerda con que los estudiantes han, ¿cómo se dice eso? Han improved, han mejorado sus habilidades o el tiempo que le dedican, etcétera, etcétera. Okay. Eso es lo que yo veo que les hace falta. Es un buen primer ejercicio, ¿sí? Me parece que tienen claro lo que hay que hacer, pero entonces, como les decía, hay que poner, por un lado, citar de dónde están sacando los ejemplos, ¿sí? Por otro lado, combinar ejemplos de diferentes instrumentos y elaborar más acerca de eso. Hacia ustedes les suene obvio, ¿sí? Porque yo leo esto y digo, sí, aquí se ve tal cosa. Pero para el lector, tengo que hacérselo explícito. Entonces es muy importante que ustedes retomen, como se vio en la entrevista anterior, ¿sí? Los estudiantes expresan esto y esto. ¿Sí? ¿Aló? Y ya estoy diciendo eso ahí. Aló. No sé, me perdí, creo que se desconectó internet, no sé qué pasó. Sí. ¿Escucharon? ¿Aló? Sí, teacher. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? No, terminaste la idea sobre Retomar los ejemplos retomar y los como ejemplos. explicarlos, pues, a pesar de que sea obvio para nosotros, Listo. demos cierre pues, de cada ejemplo, que es lo que estamos evidenciando ahí. Pero justamente con respecto a eso, yo te estaba haciendo una pregunta sobre el documento arriba de autonomía, porque yo, por ejemplo, ahí se dice que era evidente que los estudiantes no tenían claro el concepto sobre plataforma virtual y que tendían a confundirlo por aplicaciones u otras cosas que no recuerdo qué más se puso ahí. Pero entonces, como se dijo eso, y abajo se escribe como ejemplo o para mostrarlo, aquí se ponen, pues, no sé, no me acuerdo cómo puse, aquí están pues las respuestas de los estudiantes y se pegaron las respuestas que daban evidencia a lo que se había dicho. Pero entonces ahí nuevamente abajo habría que retomarlo como de qué manera. No, si ya está súper explícito. Bueno, aquí hay otra cosa, no es necesario poner tantos ejemplos de lo mismo, ¿no? Sí, esa era otra pregunta que también tenía que hacerle. Yo le dije poco para que me diga. 1 o 2 ejemplos de eso, los que ustedes vean que son más relevantes. Sí, o sea, que expresen mejor la idea que ustedes hicieron. Si Listo. ustedes ya explicaron súper bien eso, ¿no? Así como en estos ejemplos, lo que ustedes tienen que hacer abajo es empezar a
triangular esa información. ¿En qué otro instrumento ustedes encontraron eso mismo? ¿Sí? Sí, señora. O eso, listo, si no tienen otro instrumento que lo valide, ¿eso qué relevancia tiene para su estudio? ¿Sí? O sea, ¿por qué es importante que los estudiantes distingan o hagan una distinción entre una plataforma y una aplicación? ¿Listo? Sí, señora. Bueno, pueden incluir algo de teoría, ¿sí? Es mejor que ustedes aquí vayan incluyendo la teoría. Sin embargo, la teoría se ve más explícita en el análisis. ¿Mm? Ya cuando ustedes en el análisis están, en la conclusión, ya cuando ustedes en la conclusión están retomando, ¿sí estoy grabando? Sí. Ya cuando Sí. ustedes están en la conclusión retomando esas categorías, se van a dar cuenta al principio que ustedes dicen, pero es que estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Puede pasar Sí. y va a pasar. Sí. Pero lo que es importante en la conclusión es que ustedes sean capaces de hacer muy explícita la relación entre las categorías que ustedes encontraron con la pregunta de investigación y con los objetivos, más la teoría. Sí. ¿Sí? Más la teoría que ustedes consultaron en el Theoretical Framework. Ahí en las conclusiones es donde se van a dar cuenta si esa teoría fue necesaria o ustedes necesitan aportarle más cosas al marco teórico. Ajá. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bien. ¿Qué te dijo Julie? Voy a mirar a ver. Bueno, otra pregunta. ¿Ustedes tienen algún avance de las correcciones que se han hecho? Profe, le estamos trabajando y nosotros consideramos que a más tardar el día miércoles le estaremos enviando a usted. Listo. Recuerden siempre, pues, poner en color, ¿no? Aunque Sí, yo señora. vuelvo y leo absolutamente todo, porque si, digamos, cambiaron una cosa y ya no es coherente con lo que estaba anteriormente, pues toca volver Sí, a, señor. a cambiar. Entonces, yo siempre leo todo. O sea, no es que yo solamente lea las partes que están en color, sino yo vuelvo y leo desde el título. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Ok. Mira, por ejemplo, en las conclusiones lo que ustedes pueden decir, yo estoy viendo acá que ellos están utilizando otro tipo de aplicaciones, ¿cierto? Sí, señora. Una de las conclusiones a las que ustedes pueden llegar es que la tecnología definitivamente es algo inherente a la nueva generación, ¿sí? Y que los docentes debemos aprovechar digamos que esa habilidad que tienen nuestros estudiantes para hacer uso de esas aplicaciones y sacarle el provecho para que eso sea una ventaja en el proceso de aprendizaje de inglés, en este caso. ¿Listo? Bueno, señora. Sí. Listo. Bien. Carlos, ¿ya pudiste hacer las otras encuestas? Digo, No, yo ¿listas? aspiro a hacerlas entre mañana y el miércoles para ya tenerlas listas. Listo. Recuerda que eso te va a dar aún más soporte, ¿no? Ok, sí, claro. Entonces puedes meter en lo que ya tienen acá, entrevista números. O sea, por ejemplo, tienen entrevista 1 y luego entrevista 2, eso ya son dos. Bueno, a pesar de ser el mismo instrumento de entrevistas, pero son dos entrevistas diferentes. Entonces Sí, eso claro. valida, ¿me entiendes? Eso valida. Ok. Si uno se encuentre en el Teacher's Journal o en los Students Artifacts, de todas maneras sí se encontró en dos entrevistas diferentes, entonces ayuda a validar. Ok, ¿Listo? Profe, me acaba de escribir Julie y me dice que no ha podido llegar a la casa. Bueno, pues igual ustedes le explican, ¿cierto? Sí, señora. Sí, igual queda pues grabado también para que ella también lo escuche. Sí, porque de pronto no sé si ella tendría alguna pregunta acerca de las correcciones
que ella es como la encargada de la corrección en cuanto al Research Design y el Instructional Design, si no estoy mal. Sí, señora. Igual aquí voy a estar por si se alcanza a conectar, ¿listo? Bueno, señora. Bueno, ¿alguna otra pregunta con ustedes? Espérate un momento, profe. ¿A ti te quedó claro cómo hay que hacer la introducción de la teoría fundamentada ahí, lo que la profesora nos dijo? ¿A mí? No, le pregunto a Carlos, profe, un momentico. Yo creo que sí, pues igual. ¿Sí? Lo que pasa es que tú estás trabajando más en la parte que yo, tú lo tienes más claro que yo. No, profe, qué pena que yo le vuelva a usted a preguntar esto, ¿sí? Yo sé que usted lo explica muy bien y a veces me cuesta de pronto entenderlo y me toca como con plastilina. Usted nos hablaba en el primer párrafo para hacer la introducción y de que usted nos hablaba de que cómo decimos, de cómo decimos, de que decidimos utilizar la teoría fundamentada en nuestra investigación. Bien, recuerda que al principio, pues lo que ustedes tienen que hacer es una introducción al capítulo. Entonces, nuevamente, decirle al lector qué información específica va a encontrar en ese capítulo, ¿sí? Entonces, este capítulo deals with the data analysis, ¿sí? Y de hecho, aquí ustedes tienen que fue un proceso de recolección con X y X instrumentos durante tanto tiempo, ¿sí? Es importante que mencionen cuánto tiempo demoraron durante tanto tiempo con el objetivo de contestar esta pregunta. Ajá. Vuelvo y les digo, lo que pasa es que ya estamos capítulo, ¿qué es esto? Capítulo 6. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, el lector que va a ser externo, pues es decir, no soy yo la que hace la segunda revisión, a este momento ya se le ha olvidado cuál era su pregunta de investigación. Entonces, para evitar de que esta persona tenga que volver al capítulo 3, pues yo le digo, mire, lo que pasa es que acuérdese que nosotros estábamos contestando esta pregunta. Lo hicimos a través de estos instrumentos por un periodo de 3, 4, 5 meses. ¿Listo? Segundo párrafo, teniendo en cuenta que nuestro estudio es cualitativo, buscamos una metodología de análisis que fuera compatible con nuestro estudio y por lo tanto escogimos Grounded Theory y ahí empiezan a escribir lo que ustedes ya tienen acá, por estas y estas razones. Listo. Y hacen la citación. ¿Listo? Y luego ustedes empiezan a Listo. escribir exactamente cómo fue el proceso. Entonces, teniendo en cuenta que se utilizó Grounded Theory, lo primero que hicimos fue un Open Coding, donde ponen que fue con colores, que ustedes identificaron temáticas en general, que estuvieran relacionadas con la pregunta de investigación, ¿sí? Luego que ustedes hicieron un actual coding en el cual empezaron a establecer las relaciones y finalmente un selective coding donde decidieron qué categorías y subcategorías iban a tener. Listo, sí, señora. ¿Listo? Entonces, como resultado, entonces tenemos lo siguiente. Categoría 1 es esto y esto con estas categorías. Bueno, señora. Empiezan a analizarlas. Listo. ¿Listo? Profe. Bueno. Ok. Bien, entonces dejaré de compartir este. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con el otro grupo? No, profe, creo que por ahora no. Señora. Muchas gracias. Bueno, bien. Muchas gracias. Bueno, igual cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, me cuentan, ¿no? Sí, señora. Listo. Listo, profe. Gracias. ¿Ya están viendo el nuevo documento, Diego y Nidia? ¿O seguimos viendo el anterior? No, ya, buenas noches, profe. Sí, señora, ya estamos viendo el nuevo documento. Bueno. 1, 2, 3 y 4. Me parece que esto ya está un poco más claro. Entonces, how does the change of methodology, the TBA, impact on students' motivation to learn English? Listo. Entonces, primera categoría, motivación a través de el trabajo colaborativo, ¿sí? Motivación para usar el lenguaje. No, para usar el lenguaje, no para usar el idioma, sería, pero bueno, ahí está bien.
pónganlo aquí más específico, use of English. ¿Listo? Y esta sí no me parece, change the place of the class. O sea, esto se lo vio en una sola cosa. ¿Sí? Mientras que si ustedes ponen acá, yo la pondría solamente estas dos. Y esto de change the place of class vendría siendo parte de las estrategias que se utilizan. ¿Ven? Entonces, esto no iría ahí. Según lo que yo recuerdo, pues ustedes tienen algo sobre trabajo en grupo, trabajo colaborativo. Hay evidencias de que los estudiantes comenzaron a utilizar los recursos lingüísticos que tienen en inglés, o sea que ustedes pueden ahí empezar a hablar de comparando con cómo empezó el grupo, pues ellos por lo menos hacen el esfuerzo de integrar el vocabulario y algunas estructuras. ¿Sí? Y de pronto lo que yo pondría acá en vez de change the place of the class sería otra subcategoría que me hablara de ay Dios, ¿qué fue lo que yo pensé? ¿Por qué no lo escribí? Espérenme 2 segundos. Allá. La motivación que tienen los estudiantes acerca de la importancia de aprender un idioma. ¿Sí? O sea, que hay una motivación extrínseca. Ustedes estaban hablando de motivación intrínseca y extrínseca en el marco teórico o era el otro grupo, que no recuerdo. Pero hay una motivación de aprender porque consideran que es, y de hecho están las entrevistas, ¿cierto? O por lo menos en la que recibí, que inglés dicen ahí es un idioma importante para conseguir trabajo, para esto, para, bueno, ¿qué más es el otro que dicen acá? Entrevistados. Un segundo. Abre puertas hacia un futuro, en cualquier carrera se necesita un idioma extranjero para poder sobresalir y tener más profesionalismo en el trabajo. Esas son algunas de las respuestas de los estudiantes. Entonces, esa motivación tiene que ver, o esa categoría iría mejor aquí, en motivación, que esta. ¿Listo? De hecho, fíjense que aquí solo tienen un ejemplo de eso. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí, señora. Listo, entonces aquí sería como importance of learning English. ¿Sí? Y aquí ya empiezan a mirar en qué instrumentos se ve eso. ¿Listo? Listo. Bien. Sí, señora. Bueno, seguimos. Metodología. Bien, recuerden que la metodología o el approach que ustedes están utilizando es Task-Based Learning, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante de esa metodología? Además del acompañamiento del profesor. ¿Qué es lo más importante? Que los chicos logren desarrollar la tarea que se les exige. Exacto. Exacto. Entonces, debe haber una categoría, ¿sí? Antes de esta, porque pues obviamente esto es importante, pero viene una más importante que debería decir como desarrollo de tareas o actitud hacia las tareas, ¿sí? Sí. ¿Listo? Para que ustedes puedan poner ahí qué pasaba cuando ellos estaban desarrollando esas tareas. ¿Sí? En ese caso, esta categoría desaparecería.
¿sí ven? To develop the task, to understand the activity, learning process. O sea, esta categoría no es una categoría como tal, no vendría siendo una subcategoría de la metodología. ¿Mm? Porque entonces, cuando yo pongo aquí desarrollo de la tarea, en ese desarrollo de la tarea yo puedo analizar que existían dificultades, ¿sí? Pero que también había algunas cosas positivas como la actitud de los estudiantes, como no sé, como la integración de diferentes habilidades, ¿sí? Entonces, esta categoría definitivamente desaparece y sería parte de una aquí. ¿Listo? Ajá. Entonces, tendríamos, en metodología tendríamos task development, ¿sí? Ujú. Campaign no me suena. Teachers support and guidance. Guidance. Ay, no, pues, escribí mal. Y otras estrategias, que serían esto, ¿vale? Ok. Bien. Bueno. Aquí hablarían de dificultades y estoy escribiendo en español y en inglés. Difficulties and positive aspects as well, ¿no? Ujú. Qué de bueno tenía eso de trabajar en tareas y pues obviamente para ser también coherentes, ¿sí? Porque pues no puedo decir que todo fue bueno, porque de hecho en las conclusiones ustedes pueden poner que ustedes pueden poner que tienen, o sea, que las tasks también pueden llegar a ser difíciles si los estudiantes no tienen un nivel, o si la tarea es demasiado complicada, ¿sí? Es como una sugerencia metodológica ahí también. Ok. Teacher Support and Guidance, entonces aquí es hablar de la importancia del rol docente, del rol del docente bajo esta metodología. Vuelvo y le repito, como le decía al otro grupo, tanto en el análisis como en las conclusiones, ustedes deben retomar la teoría. Entonces, esto ustedes pueden retomar acerca de lo que estaban hablando de teorías del aprendizaje, de lo que estaban hablando del rol del docente en Task-Based Learning. Ustedes pueden ir poniendo eso ahí, ¿listo? Otras estrategias. Entonces, ustedes aquí van a hablar de las estrategias que utilizaban con Total Physical Response, por ejemplo, de otro tipo de actividades que estaban relacionadas con la tarea, pero que finalmente no siguen la metodología de Task-Based al pie de la letra, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué encontraron ahí? ¿Listo? Entonces, bueno, bien, esto desaparecería, las de difficulties, y al final tengo algo que se llama Students Perceptions. Yo creo que hay, profe, la primera, que es 4.1, pues ahí también estaba sí, la apreciación de los chicos hacia el lenguaje, que esa ya cambiaría hacia la primera. O sea, ¿sería parte de cuál? La de 4.1, la parte de languages, pues ya pasaría a la primera. ¿A motivación? Sí, señora, al 1.3. Importance of learning English. Sí. Sí. O sea que dejaríamos solo 2 categorías con
1, 2, 3 y 1, 2, 3 subcategorías cada uno. Sí, así estará bien. Así estará bien desde que ustedes lo pongan muy explícito, muy bien analizado. Así estará bien. Denme un segundito, ¿sí? Por favor, un segundito. Sí, señora. Listo, qué pena con ustedes. Ya, volví. Entonces retomo, estaríamos hablando de 2 categorías con 3 subcategorías cada uno. ¿Sí? Muy bien explicadas. ¿Bien? Ahora. ¿Y la apreciación de la clase, dónde iría? Pues que ustedes la metieron en una sola aquí. Sí. La verdad, pues la pusimos con la apreciación del idioma, la importancia del idioma. Podría ir acá, en uno, sería 1.4. Ah, ok. Y sería general, ¿sí? Students' perceptions of learning English. Ah, ok. No, porque se vendría siendo igual que importance of learning English. A ver, déjenme revisar la pregunta. Students' motivation to learn English. No, sí, esa tiene que ser 1.4. 1.4 y la podríamos poner como students' perceptions. No, pero ni idea. Esa de students' perceptions towards the class, ¿cierto? Sería las apreciaciones que tienen los estudiantes acerca de la clase, va aquí, en los tasks. Ah, ok. Y en las otras estrategias, porque de hecho lo que ellos comentan es que, en lo que tú dices ahí de Students Perceptions, ustedes tienen ahí los instrumentos en los que lo encuentran. Entonces, denme un ejemplo, por favor. ¿De las entrevistas? Sí, dicen ahí entrevista 6, entrevista 7 y entrevista 8. Sí. Entonces, busquen esa entrevista, esas entrevistas y díganme, deben tenerlo con Open Coding, digo, con colores, ¿cierto? Entonces, tienen que tener identificado esa categoría en qué color está, para que lo encuentren rápido. Ya, ok, ya. Bueno, dicen que se hicieron actividades muy llamativas y muy lúdicas. Acá, en esta. Aquí. Es una clase muy llamativa, muy dinámica, muy pedagógica, ya que la docente Nia Gutiérrez explica muy bien y tiene aquí a las no, de la profesora, espérame. Entonces, en la número 6 dicen que la clase es llamativa, didáctica y que la docente usa estrategias pedagógicas. ¿Ves que eso lo puedes meter perfectamente acá? O de hecho, acá. O acá. ¿Sí? O sea, todo depende de cómo ustedes lo organicen.
¿Cuál otra? Ya le digo, profe. La nuestra es el número 7. Dice, bueno, esto es más de las actividades, dice que me gustó fue cuando hicimos las demostraciones de festivales y las rutinas diarias, que hablamos en inglés y expusimos a nuestros compañeros en inglés. Fue algo atractivo también para nuestros compañeros. Exacto, mira que eso va con task. Sí, sí. ¿Sí? Eso iría con task. No es necesario armar una categoría o una subcategoría adicional para hablar de las percepciones de los estudiantes. De hecho, Nidia, eso que ellos están hablando es realmente ese impacto, ¿ves? Ese Sí. impacto que está teniendo la nueva estrategia Ujú. o las nuevas estrategias, ¿sí? Sí. Aquí, en la motivación para aprender inglés. ¿Listo? Ujú. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer? Si escucharon lo que le estaba yo diciendo al otro grupo el lunes pasado y ahorita, lo que ustedes tienen que empezar es a redactar el capítulo de análisis haciendo una introducción, ¿sí? De, bueno, primero que encuentran los lectores en ese capítulo, de dónde salen esos datos, o sea, ustedes les recuerdan qué instrumentos utilizaron, durante cuánto tiempo recogieron los datos, y con el propósito de contestar esta pregunta. ¿Sí? Sí, señora. Luego empiezan a describir cómo hicieron el análisis. Entonces, ahí es donde yo les decía que tenían que hablar de Grounded Theory. Ustedes hagan, yo les dejé en la plataforma 1 o 2 textos que describen qué es Grounded Theory y ustedes pueden consultar más. ¿Sí? Ujú. Pues obviamente bajo todas las reglas de APA, lo citan, ¿sí? Describen el proceso que hicieron con Open Coding, Actual Coding y Selective Coding y encontraron 2 categorías, cada una con subcategorías y empiezan a hacer la descripción. Ok. Aquí en Motivation completen, Motivation to Learn English, que es básicamente lo que está en la pregunta. ¿Listo? Ujú. ¿Sí? Sí, señora. Sí, dejémoslo así, motivación por aprender. Y en metodología no la dejamos solo como metodología, sino Como implementación de la nueva metodología, ¿no? no, porque es que en realidad ese no es un nombre de una categoría, pues que me diga. A ver. En vez de metodología, pónganle como teaching approach. Teaching approach. Sí, dejémoslo por ahora, sí, a ver más o menos cómo nos va saliendo. Ujú. Listo, bien. Entonces, empiezan a escribir por qué le llaman así a la categoría, ¿sí? Y empiezan luego a escribir las subcategorías. Siempre tienen que citar ejemplos y ojalá de diferentes fuentes, es decir, ustedes aquí tienen field notes y entrevistas, eso está bien. ¿Cuántos documentos tienen ustedes? ¿2 o 3? 2. 2, listo, perfecto. Entonces ustedes ponen 1 o 2 ejemplos de cada uno. Ujú. Pero no quiero que me pongan los ejemplos así
como así, ¿sí? Sino le dan una introducción al ejemplo, el siguiente ejemplo es tomado de la entrevista número 1 con el estudiante número 6, ¿sí? O le dan nombres ficticios de los estudiantes, ponen exactamente qué dijo el estudiante, luego analizan, ¿sí? Esa parte, dice que esto se puede corroborar con la apreciación del profesor o del observador en el diario de campo número tal y ponen la cita. ¿Listo? Ok. Vayan incluyendo teoría. Aunque como le decía al otro grupo, la teoría va sobre todo más explícita en las conclusiones. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas? Profe, en esa tabla colocamos los colores o no hay necesidad. No, Diego, esta tabla no necesito que me la pongan en el documento. Ok. ¿Listo? Lo que ustedes Más van, como texto. sí, ya lo que ustedes van a hacer es empezar a redactar el capítulo 6. ¿Listo? Cuando yo le hablaba a los otros estudiantes de incluir la tabla, lo vamos a hacer si ustedes quieren, pero en la parte de conclusiones, como para aclarar específicamente qué categorías responden a la pregunta y con qué objetivos específicos y general se puede relacionar. ¿Listo? ¿Cómo van con las correcciones del documento? Pues hemos ido avanzando, profe, en las correcciones. ¿Qué tanto han avanzado? Bueno, pues, por ejemplo, la introducción, la justificación, estamos pues trabajando también en el marco teórico. Es como el que tiene varias Corregimos lo que nos dijiste del diseño del diseño. instruccional. Bueno, si ustedes consideran que ya hay algo que tengan listo, me pueden ir mandando, ¿sí? Ah, ok, profe. Para que ustedes, para ir mirando y corrigiéndoles. O sea, pero le podemos ir o le enviamos ya como todas las correcciones o podemos irle enviando lo que ya hicimos. ¿Es mejor como todo o qué piensa? Pues si tienen un avance significativo, envíenmelo de una vez, con eso yo voy corrigiendo, ¿sí? Ah, ok. Si no, pues hasta que tengan un avance, pues significativo, Sí, sí, señora. ¿sí? Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, pues nosotros ya estábamos iniciando también como la introducción al capítulo 6, pero pues igual vamos a complementarlo y pues se lo enviamos para que pues nos haga el favor de corregir. Listo. Perfecto. Pues no sé si Diego tenga una pregunta. Profe, no. ¿No? No, señora. Bueno, bien. Listo. Entonces, igual cualquier cosa me van escribiendo, ¿vale? Sí, señora. Listo. Así quedamos. Entonces, que pasen buena noche. Igual. Gracias, profe, igualmente. También. Gracias.